Hay un sonido que escuché cuando estaba clínicamente muerto que todavía no me ha dejado. No es música, no es viento. Es algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, y lo sigo escuchando cada mañana cuando abro los ojos durante los 3 o 4 segundos antes de que el mundo real entre. Durante esos segundos todavía estoy ahí, y luego el cuarto aparece. Y la diferencia entre los dos estados es tan brutal que a veces tengo que quedarme quieto un minuto antes de poder levantarme. Pero eso no es lo que vine a contarles hoy. Vine a contarles algo que me fue dado para que lo dijera, que me costó más de un año decidir decir, y que, si hubiera seguido callado, habría cargado con ello de una manera que no sé si podría haber sostenido. Me llamo Ernesto. Fui médico internista por 24 años, especializado en enfermedades infecciosas. Coordiné la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en Jalisco durante la pandemia. Vi morir a más de 200 personas en 8 meses. Sé lo que es un virus, sé lo que hace, sé cómo se ve cuando avanza cama por cama y no hay manera de detenerlo. Y lo que vine a decirles es esto: vi lo que viene. Y me dieron una instrucción para que la trajera de regreso. Necesito que escuchen esto, todo. El 17 de septiembre de 2023 era un martes. Lo recuerdo con la precisión con que recuerdo muy pocas cosas en mi vida, que es irónico porque la mayoría de ese día fue completamente ordinario. Tuve guardia la noche anterior, 18 horas en urgencias. Llegué a mi consultorio a las 2 de la tarde, que era lo que hacía cuando no podía irme directo a casa porque tenía notas pendientes. Mi asistente, Lupita, me dejó un café en el escritorio. Graciela, mi esposa, me había mandado un mensaje a mediodía que no había podido contestar todavía. Sofía, mi hija de 9 años, tenía un evento en la escuela ese viernes. Me lo había recordado 2 veces esa semana. Me senté frente a la computadora, abrí el sistema de expedientes, empecé a dictar notas del día anterior. No hubo advertencia, no hubo dolor previo, no hubo ninguna de las señales que en mi formación médica aprendí a reconocer como pródromo de un evento cardiovascular. Lo que ocurrió fue que estaba dictando y de pronto ya no estaba dictando. Así de simple, así de abrupto, como cuando apagas una televisión con el control remoto. Lo que sé ahora, porque me lo dijeron después y porque revisé mi propio expediente, es lo siguiente. Sufrí una arritmia ventricular fulminante. El corazón dejó de latir en un patrón coordinado. La sangre dejó de llegar al cerebro. Me desplomé sobre el escritorio. Lupita me encontró 6 minutos después, cuando entró a preguntarme si quería otro café. El equipo de urgencias del piso de arriba tardó 4 minutos más en llegar. Me reanimaron. El registro del desfibrilador dice que estuve clínicamente muerto 11 minutos y 40 segundos. 11 minutos y 40 segundos. Un médico que pasó 24 años explicándole a la gente lo que pasa cuando el corazón se detiene, que usó frases como deterioro cognitivo irreversible después de 4 minutos sin oxigenación cerebral, que firmó certificados de defunción, que coordinó reanimaciones. Ese médico estuvo fuera del cuerpo 11 minutos y 40 segundos, y lo que experimentó en ese tiempo no tiene ninguna categoría en ningún manual que yo haya leído. El momento en que supe que ya no estaba en mi cuerpo no fue dramático, tampoco fue confuso, fue casi administrativo, de la manera en que son administrativos los hechos que no dan ningún espacio para la negación. Estaba viendo mi propio cuerpo desde arriba. Estaba viendo mi cabeza apoyada sobre el teclado de la computadora. Veía la silla de Lupita vacía porque ya había salido a pedir ayuda. El café que ella me había dejado estaba todavía humeando. Recuerdo haber pensado, con una claridad que nunca he tenido en vida, entonces esto es lo que es. No sentí miedo, sentí algo que no sé cómo llamar de otra manera que reconocimiento, como si alguna parte de mí supiera que ese momento llegaba, aunque ninguna parte consciente lo hubiera sabido. Y luego vino lo que vine a contarles. Lo que más me cuesta describir del otro lado no es la presencia que encontré, ni lo que me dijo, ni lo que me mostró. Lo que más me cuesta describir es el estado en que estaba cuando todo eso ocurrió. Porque sin entender ese estado, lo que vino después puede sonar como el sueño de un cerebro sin oxígeno. Y no era eso, era lo opuesto de eso. En toda mi vida nunca estuve completamente en reposo, ni de niño.
Soy médico, pero antes de ser médico era el tipo de persona que tiene siempre algo calculando en algún rincón de la mente. ¿Cuántos pacientes quedan? ¿Qué dice el laboratorio de la cama 4? Si Graciela está bien, si Sofía comió, si el cuerpo aguanta otro año de este ritmo. Siempre algo, una corriente constante de necesidad. En el otro lado, esa corriente se detuvo, no gradualmente, no como cuando uno se relaja después de un día difícil. Se detuvo como se detiene algo que no necesita detenerse gradualmente porque no estaba funcionando con combustible. Estaba funcionando con algo que ya no existía allá. Sé cómo suena eso. Lo sé porque yo habría dicho exactamente lo mismo antes de ese martes de septiembre. Habría dicho, Ernesto, eso es una respuesta del sistema nervioso a la falta de oxigenación. Habría dicho, tu cerebro estaba fabricando calma porque era la única opción. Lo habría catalogado, lo habría archivado debajo de fenómenos neurológicos bien documentados y habría seguido con el día. Pero estaba pensando todo eso, con más claridad de la que tengo ahora mismo, hablando con ustedes. Estaba pensando, esto es una respuesta del sistema nervioso, y al mismo tiempo estaba pensando, no, no lo es. Y lo segundo no era un deseo, era un diagnóstico. El mismo tipo de certeza que tengo cuando sé que un paciente está en sepsis antes de que lleguen los resultados del laboratorio. Una certeza que no viene del razonamiento, viene de algo más abajo. No necesitaba nada, no quería nada, no tenía miedo de nada. Y esa ausencia de necesidad era, paradójicamente, la cosa más llena que había sentido en mi vida. Deja que eso aterrice un momento. 48 años siendo médico, esposo, padre, hijo, colega, coordinador de UCI en pandemia. 48 años con la necesidad corriendo por debajo de todo como un río subterráneo. Y en 11 minutos ese río se detuvo. Y lo que quedó cuando se detuvo no era vacío, era todo lo contrario. Fue en ese estado donde lo vi. No llegué a la presencia de golpe. Hubo un momento, difícil de ubicar en el tiempo porque el tiempo no funcionaba de la misma manera, en que me di cuenta de que no estaba solo. No vi nada primero. Sentí algo, una calidad de conocimiento. Como si alguien que sabe todo lo que tú no sabes estuviera parado a tu lado y eligiera no abrumarte con ello. Como si estuviera esperando que tú estuvieras listo. Lo que vino primero no fue una imagen, fue una pregunta. Una sola pregunta que no sonó con palabras, pero que entendí con la misma precisión que entiendo el español. ¿Estás listo para ver lo que necesitas ver? Y yo, que pasé 24 años siendo agnóstico funcional, que dije más de una vez que si Dios existiera no se metería en los hospitales, respondí que sí. No porque supiera qué significaba eso, sino porque en ese estado la única respuesta honesta era sí. La presencia tomó una forma. Y cuando la tomó, lo que sentí no fue paz, lo que sentí fue vergüenza. Una vergüenza específica y personal que no tenía que ver con ningún error clínico, ninguna decisión médica equivocada. Tenía que ver con 24 años diciéndome a mí mismo que esto era imposible. Con cada vez que un paciente me dijo que había tenido una experiencia parecida y yo lo escuché con cara de médico. Con mi frase de cabecera, si existe, no se mete en los hospitales. Se había metido en los hospitales todo el tiempo. Yo simplemente no había sabido verlo. Quiero que se queden con esa vergüenza un momento. No porque sea el punto central de lo que tengo que decirles, sino porque es lo que hace que lo que vino después sea imposible para mí de reducir a alucinación. Un cerebro hipóxico puede fabricar paz, puede fabricar luz, puede fabricar voces, pero no fabrica vergüenza específica por las palabras exactas que usaste durante décadas para desestimar la experiencia que estás teniendo en ese momento. Eso no es la química de la muerte, eso es otra cosa. Lo que me fue mostrado a continuación fue la razón por la que estoy aquí. No me lo mostraron con palabras primero, me lo mostraron visualmente. Y cuando digo visualmente, no digo como una película, digo como la diferencia entre leer sobre un incendio y estar parado frente a él. Era real. Era espacial, tenía temperatura aunque no hubiera temperatura, tenía peso aunque yo no tuviera cuerpo. Lo que vi fue un mapa. Reconocí el contorno de México, de Latinoamérica, de partes de América del Norte, y sobre ese mapa había algo que en mi mente de médico registré inmediatamente como lo que era, un patrón de propagación. El tipo de patrón que uno aprende a leer en epidemiología cuando estudia brotes.
No circular, como cuando algo empieza en un punto y se expande. Este era diferente. Era como fuego en pasto seco en múltiples puntos simultáneos. El primer pensamiento que tuve, todavía en ese estado de claridad que no tenía nombre, fue: ya he visto esto antes. Lo había visto en los modelos del COVID en 2020 antes de que llegara a México. Pero esto era más rápido. El patrón de dispersión era diferente. Y había algo en la velocidad de lo que estaba viendo que me hizo entender, sin que nadie me lo dijera todavía, que lo que estaba mirando no era retrospectivo, era prospectivo. Esto no había pasado todavía. Me resistí. Eso también necesito decirlo, porque si no lo digo, parece que recibí la visión con brazos abiertos y fue todo muy hermoso. No fue así. Mi primera respuesta fue la misma que hubiera tenido en vida: buscar la alternativa racional. Pensé: esto es una proyección de mis propios miedos epidemiológicos. Pasé la pandemia viendo morir gente. Claro que mi mente en estado de crisis fabrica una pandemia peor. Y la presencia, sin hablar, sin usar palabras, me hizo entender algo que apagó ese argumento por completo. Yo no había elegido lo que estaba viendo. No era mi miedo el que lo estaba dibujando. Lo que veía tenía características que yo no habría puesto ahí. Tenía detalles que contradicen lo que yo habría proyectado basado en mi experiencia con el COVID. La forma en que se propagaba era diferente a todo lo que conocía. El tipo de resistencia que encontraba en ciertas poblaciones no correspondía a lo que habría predicho. No era mi mente fabricando un miedo, era información que llegaba desde afuera. Y cuando acepté eso, cuando bajé la resistencia, lo que vino fue la escala real. No sé cómo darles este número sin que suene exagerado. Sé que suena así. Sé que cuando uno escucha millones, el cerebro lo convierte en abstracción. Pero lo que vi no era una abstracción, era gente. Era gente específica en lugares específicos. Era gente que no se había preparado, no porque fueran descuidados, sino porque nadie les dijo a tiempo lo que había que hacer. Eso fue lo que cambió todo para mí, no la escala del virus, la posibilidad de que la escala pudiera ser diferente. Porque lo que la visión me mostró no fue solo lo que venía, me mostró las dos versiones. Las personas que habían hecho una cosa específica y las personas que no la habían hecho. Y la diferencia entre los dos grupos no era edad, no era acceso al sistema de salud, no era nivel económico. Era una sola acción que o se había tomado o no se había tomado. Una acción que no requería dinero, no requería conexiones, no requería que el gobierno hiciera algo o que el IMSS funcionara. La diferencia era esa acción, solo esa. Quiero que escuchen lo que voy a decir ahora con toda la atención que tienen. Le pregunté a la presencia, en ese idioma sin palabras que era la única comunicación posible ahí: ¿qué detiene esto? No estaba esperando una cura, estaba esperando un protocolo, una serie de medidas de salud pública, algo que yo pudiera traducir al lenguaje de la medicina y llevar de regreso. La respuesta no fue lo que esperaba. Lo que se me dijo fue esto: lo que lo detiene no está en los sistemas que construiste para enfrentar la enfermedad. Está en algo que esos sistemas sustituyeron sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Tardé en entender. Ahí, en ese estado de claridad perfecta, tardé en entender. Lo cual también es información. Si hubiera sido mi mente fabricando la respuesta, habría fabricado algo que yo ya sabía. La respuesta que recibí me tomó varios segundos procesar. Y eso no es lo que pasa cuando uno se inventa algo. Lo que me fue mostrado como la acción protectora no era un suplemento vitamínico, no era una vacuna, no era ningún tipo de preparación física. Era algo que la medicina moderna estudia en sus márgenes, en estudios que los epidemiólogos publicamos y archivamos como interesantes pero no concluyentes. Tiene que ver con la coherencia del vínculo entre las personas que comparten un espacio físico, especialmente entre personas que se aman. Tiene que ver con 3 acciones concretas que esas personas pueden hacer juntas, en su casa, esta semana, esta noche. No es metáfora, no es lenguaje espiritual vago. En el otro lado me fue mostrado el mecanismo biológico por el cual esas 3 acciones tienen un efecto medible sobre la respuesta inmune de las personas que las practican de manera consistente. Vi ese mecanismo, y cuando regresé y busqué en la literatura, encontré 7 estudios de los últimos 4 años que apuntaban exactamente hacia ahí, sin nombrarlo completamente. 7 estudios que yo había leído y archivado como prometedores. En el otro lado entendí por qué eran más que eso. Las 3 acciones son estas. Primero, cenar juntos, sin teléfonos,
sin televisión, sin pantallas de ningún tipo. Solo las personas que viven en esa casa, en la misma mesa, comiendo juntas. Que esto parezca trivial no cambia lo que vi. El aislamiento funcional que producen las pantallas individuales, incluso dentro de la misma casa, tiene un efecto en la respuesta inmune colectiva del núcleo familiar que la ciencia está apenas empezando a documentar. Segundo, decir en voz alta a las personas que están en esa casa lo que significan para ti. No pensarlo, decirlo. Existe una diferencia fisiológica medible entre pensar algo y decirlo, en términos de lo que produce en quien lo escucha y en quien lo dice. Tercero, dormir sin dispositivos en el cuarto, no en modo avión, fuera del cuarto. Esta acción específica tiene el efecto de restaurar un ciclo de sueño profundo que el cuerpo necesita para mantener activa la primera línea de la respuesta inmune. 3 cosas. Esta semana, esta noche si pueden. Lo que me fue mostrado es que la diferencia entre los dos grupos que vi en esa visión no era azarosa. Las personas que habían hecho estas 3 cosas de manera consistente durante los meses anteriores al brote tenían algo en el sistema inmune que las otras no tenían. No lo digo como consejo médico, lo digo como testimonio de lo que vi. Hubo un momento en la visión en que quise saber más, la fecha, la cepa, el país de origen, y la presencia me detuvo. No con prohibición, con algo más difícil que la prohibición, con la explicación de por qué esa información no me sería dada. La fecha no importa tanto como la preparación, y el problema con las fechas es que la gente las usa para postergar. Eso me lo dijo con la misma certeza con que yo le digo a un paciente que tiene que cambiar sus hábitos antes de que llegue la crisis, no el día que llegue. Las fechas son el argumento que usa la mente para decirse, todavía no, todavía hay tiempo, voy a esperar a ver si es real. Lo que sí me fue dado fue algo diferente a una fecha. Me fue dado un conjunto de señales, 5 indicadores que cuando coinciden simultáneamente en los datos públicos de vigilancia epidemiológica global, indican que la ventana de acción óptima está cerrándose. No me pidieron que los dijera en público todavía, me pidieron que dijera la instrucción. Lo que sí puedo decirles es que en enero de 2025 empecé a ver 4 de las 5 señales en los datos que monitoreo. 4 de 5. Durante 4 meses intenté ignorarlo. Hice lo que hace un médico formado en el método científico cuando enfrenta algo que no puede cuadrar con su marco. Esperé más evidencia. Esperé que las señales se disolvieran, que fueran coincidencia estadística, que el 5.º indicador no apareciera. En mayo de 2025, un colega epidemiólogo me compartió un reporte de circulación interna de la OPS que describía un agente viral emergente. Cuando leí la descripción, el papel se me cayó de las manos. No de miedo, de reconocimiento. Era lo que había visto en el otro lado. Esa noche llamé a Graciela y le dije, ya no puedo seguir callado. Me va a costar la reputación que me queda, me van a llamar de todo. Pero si lo que me fue dado era para que lo dijera y no lo digo, entonces, ¿para qué regresé? Quiero detenerme aquí porque hay algo que necesito que entiendan sobre lo que significa cargar con una visión como esta. Desde que regresé a este cuerpo, en esa sala de urgencias, desde que abrí los ojos y lo primero que escuché fue a Carlos Ibáñez, el residente de guardia, diciéndome mi nombre en voz muy baja, no he tenido ni un solo día sin el peso de lo que vi. No lo digo para que sientan lástima por mí, lo digo para que entiendan que esto no es algo que uno elige cargar, es algo que uno lleva porque ya no tiene opción de no llevarlo. Sigo siendo el mismo médico que coordinó la UCI durante el COVID. Sigo yendo a consulta, sigo viendo pacientes, pero ya no puedo ver las mismas cosas de la misma manera. Cada vez que alguien me describe síntomas respiratorios inespecíficos, hay una parte de mí que hace un cálculo que antes no hacía. Cada vez que leo un reporte de vigilancia epidemiológica, hay una superposición que no puedo evitar. El costo de haber visto algo no es que te vuelvas más sabio. El costo es que ya no puedes ver lo que veías antes. Y el costo de cargar con eso solo durante más de un año fue demasiado. Lo que vine a decirles hoy no es para que tengan miedo. El miedo no es lo que me fue pedido que trajera. Lo que me fue pedido fue la instrucción. La instrucción que hace que la diferencia entre los dos grupos sea posible para cualquier persona que la escuche a tiempo.
Hay personas viendo esto en este momento que han sentido algo que no saben nombrar, una inquietud, una sensación de que algo se aproxima que va más allá de las noticias, más allá de lo que los medios están diciendo, que han mirado a su familia y han pensado, ¿estamos listos para lo que sea que venga? No de manera catastrófica, de manera honesta. Esa sensación no es paranoia, esa sensación es información. Lo que yo traje del otro lado es específicamente para ustedes. No para los que ya están preparados, no para los expertos, no para los que tienen acceso a todo, para las personas que están en su casa con las personas que aman y que todavía tienen tiempo de hacer 3 cosas antes de que la ventana se cierre. Cenar juntos sin pantallas, decir en voz alta lo que la otra persona significa para ti, dormir sin dispositivos en el cuarto, esta noche, no el fin de semana, esta noche. Sé que parece poco frente a lo que describí. Sé que un médico con 24 años de carrera trayendo de vuelta 3 recomendaciones que podría haber hecho cualquier psicólogo familiar suena ridículo. Pensé exactamente eso cuando regresé. Pensé, ¿para esto? ¿Para esto 11 minutos muerto? Y luego pensé en las personas en esa visión que no lo habían hecho. Que no lo habían hecho no porque fueran negligentes, sino porque nadie se los había dicho con el peso suficiente. Porque lo habían leído en alguna lista de recomendaciones de bienestar y lo habían archivado junto con tomar 8 vasos de agua y hacer 30 minutos de ejercicio. Porque nadie les había mirado a los ojos y les había dicho, esto no es una recomendación de revista, esto es lo que vi cuando estaba muerto, esto es lo que vi cuando estaba muerto. Si algo de lo que escucharon hoy ya lo habían sentido antes, esa sensación de que algo se aproxima y que hay una acción que todavía pueden tomar, no lo aplacen. No esperen a que la quinta señal aparezca en los datos. No esperen a que los noticieros lo confirmen. Los noticieros lo confirmarán tarde, como lo hicieron con el COVID. En los comentarios quiero preguntarles algo específico. ¿Cuál es la frase de lo que compartí hoy que van a llevar con ustedes? No la que suena más dramática, la que aterrizó, la que los movió. Escríbanla. A veces decir una cosa en voz alta es lo que la convierte de información en acción. Y si lo que escucharon hoy les llegó, si al menos una parte de ello resonó con algo que ya sabían pero no habían podido nombrar, les pido que se suscriban a este canal. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque hay algo en ustedes que los trajo aquí hoy, y ese algo merece que le den continuidad. Regresé de donde estuve por 3 razones. La primera fue Sofía, esperando que alguien llegara a casa. La segunda fue Graciela, en ese hospital sin entender lo que había pasado. La tercera fue una sala llena de personas que no conocía, pero que, desde el otro lado, reconocí como personas que necesitaban escuchar esto. Ustedes son esa sala. Lo que sea que viene, y algo viene, espero que esto les haya llegado a tiempo.